Voy a empezar ahí ya. Vamos a trabajar de nuevo los elementos del lenguaje visual. Lo bueno es que usted ya tiene la experiencia de haberlos trabajado por separado, ¿no es cierto? Trabajamos el punto, la línea, la textura, los planos, abstracto, figurativo, por separado. Entonces ahora vamos a dejar, bueno, el concepto de abstracto y de figurativo así como de lado, porque vamos a hacer un arte abstracto, pero lo vamos a componer con punto, línea, planos, y también puede ser textura. ¿Mm? Con eso tenemos que componer algo, y para eso vamos a ver los distintos estilos. Casi siempre todos quedan como en el estilo Kandinsky, que es el abstracto lírico, pero voy a dar las posibilidades, voy a abrir un poquito más las posibilidades, porque como está textura también, igual me gustaría que pudieran experimentar un poco el tema del abstracto con textura. ¿Ya? Entonces vamos acá, vamos a ir al tiro. Vamos a ver acá. Ojalá que no se me haya desordenado el material. Este no es, este no es. A ver aquí. Este. ¿Ya? Para poder entender un poco de dónde viene esto de la abstracción y de por qué el arte figurativo, ¿no es cierto?, llega a estos niveles de complejidad visual o de simplicidad visual, que es como un limbo. Las vanguardias, ¿no es cierto?, son movimientos que fueron los primeros que surgen en el siglo XX y que rompen con esta tradición del arte tradicional. Este yo lo voy a subir igual o se los puedo mandar por correo, este material. La verdad que yo lo edité bastante y saqué hartas cosas que no me interesaba que las vieran ahora, ¿ya? Pero es importante, como diseñador también, tener súper clara esta parte de la historia del arte, porque es aquí donde también empieza a surgir el tema del diseño. ¿M? Entonces, acá vienen las vanguardias interdisciplinarias, que son artísticas y literarias. O sea, esto está pasando a todo nivel artístico, de todos con todos los nichos que tienen que ver con el dibujo, la pintura. El cine también se ve afectado por algunos de estas vanguardias, en la literatura mucho. Y después me gustaría que lo entendieran, porque nosotros tenemos acá hartos literatos que se ven influenciados por estas vanguardias artísticas acá en Chile, ¿ah? Porque los chilenos que llegaron de Europa vienen totalmente influenciados por las vanguardias, y sobre todo por la segunda ola de las vanguardias. Y es el arte que hay hoy en día, que es Nemesio Antunes, que es el Mata. Hay mucho arte matérico con los conceptualistas. Entonces afecta un poco la tradición artística chilena, el que nos peguemos un salto como de todo lo que es figuración, y después como de un año para otro todo se vuelve arte matérico, se vuelve conceptual, empiezan los happening, empieza también el tema, la gente de teatro se empieza a meter a arte. ¿Ah? Y empieza todo un movimiento bien especial acá en Chile. Entonces esto hay que como extrapolarlo a nuestra historia también, que después se lo vamos a ver en otra clase, pero esto que es como más universal hay que empezar a verlo desde ahora, ¿ya? Entonces, dentro de las primeras vanguardias tenemos el futurismo, al dadaísmo y al surrealismo. Y después de las vanguardias artísticas como más, que vienen después de los ismos, ¿no es cierto? El cubismo. Acá nosotros vamos a situarnos en esta sección que es después del cubismo, porque el cubismo, a pesar de ser una forma geometrizada, es figurativo. ¿Ah? Es figurativo el cubismo. Pero gracias a estos de arriba también surge, ¿no es cierto?, el tema de la abstracción y del arte abstracto.
y todos estos movimientos que son movimientos que no duran más de 3 años porque se van transformando. No es una línea de tiempo así lineal, como que ya, en este año empieza esto, porque en el año, no sé, en un año puede empezar un movimiento y a fin de año ya puede estar muriendo y transformándose en otra cosa. Y ahí también salen los post-impresionistas, los post, no sé, los post-cubistas, que es el tema de la migración de esos movimientos hacia la Europa más álgida, que es la que está más arriba, hacia Holanda, hacia, no sé, la parte de Alemania, que son vanguardias tardías. ¿Por qué? Porque ya pasó todo en Estados Unidos, en París, ya pasó todo y esta información va llegando, ¿no es cierto? Súper tarde, pues. Ahora no es como nosotros, que nosotros ahora podemos prender el celular, el computador y vemos qué está haciendo el artista en Japón y sabemos inmediatamente y estamos en una temporalidad paralela, ¿no es cierto? Entonces, aquí se van desarrollando estos movimientos de vanguardia. ¿M? Entonces, acá la vanguardia la agrupamos en dos periodos, ¿m? Que es la primera ola y la segunda ola. Y vamos a conocer los principales movimientos en orden más o menos cronológico, ¿no es cierto? Igual hay algunos que yo me salté que tenían que ver un poquito más con literatura y otros que estaban de más, que no, la verdad que no, para ahora no necesitamos eso. ¿M? Entonces, fíjense que acá estamos en 1907. ¿M? 1907, Pablo Picasso está con el cubismo, ¿no es cierto? Y estamos entre medio de las guerras, también viene el tema del surrealismo con un exponente que es como uno de los más importantes, porque yo sé que hay muchos más, pero son los que más nombrados, ¿no es cierto? Y los que la gente ya más conoce porque tienen mucha publicidad, ¿no es cierto? Que es Salvador Dalí con sus sueños oníricos y su surrealismo. ¿Mm? Acá tenemos a Pablo Picasso, esta es, hoy se ve chiquitito, vamos a bajarlo aquí. ¿Mm? Guitarra y violín, voy a ver si puedo achicar un poquito ahí. Este es guitarra y violín. Entonces, igual si uno mira acá, claro, uno ve como la información extra del lienzo, ¿no es cierto? Porque acá está nombrando precisamente, pero claro, al ver ya, bueno, el cubismo igual tiene dos etapas, que el cubismo analítico y el sintético. El analítico es como este, y el sintético sería como las aproximaciones al futurismo, que tiene como un poco de movimiento el analítico. ¿Mm? Ahí. Entonces ahí, ¿no es cierto?, tuvo, bueno, también tuvo, hay artistas cubistas que son escultores, pero como nosotros estamos trabajando más la imagen que el volumen, coloqué pinturas nomás. ¿No? Entonces tenemos a Pablo Picasso, a Juan Gris, ya Break, dentro de los que estaban trabajando como en la misma sintonía, pero de aquí destaca mucho más Pablo Picasso, porque Pablo Picasso era una persona súper aplicada, era súper estudioso, entonces como él está viviendo en esta vorágine, ¿no es cierto?, que están saliendo los movimientos artísticos por todos lados, él veía lo que hacían los suprematistas, él veía lo que hacían los cubistas, veía lo que hacían, y tomaba cosas de ellos y las incorporaba a su trabajo. O sea, él no es así como cubista 100%, sino que él desarrolló también un estilo que está alimentado por otras cosas. De hecho, también acá él trabaja el collage, trabaja la tipografía, ve a sus compañeros del Dada y toma ciertos elementos de ellos y los aplica en su obra. Por eso su obra también es como bastante más amplia que la de Break y la de Juan Gris. ¿Ah? Ellos tres son cubistas, pero son súper distintos. ¿Mm? Entonces ahí también la síntesis de la geometría, ¿no es cierto?, la representación de los distintos planos, pero siempre de forma figurativa. ¿Mm? En el ámbito literario también hay varios, eso me pareció interesante, después yo lo voy a buscar más porque yo nunca he leído a estos de aquí, nunca no los he leído, me gustó, así que lo dejé.
De aquí, por ejemplo, si estamos acá en 1907, nos saltamos al 9, y aquí hay una cantidad de años importante donde también hay un futurismo como el principio, el desarrollo y el final. Siempre tienen como esta aglutinación como de comienzo y fin, porque todos estos movimientos llegan a su fin, una porque se mueren los maestros y no se reinventan, o porque los artistas también se van hacia otros lados, también estaba el cine, estaba la foto, ¿no es cierto? Estaban los nuevos medios mecánicos de hacer arte, entonces también abandonan, po, abandonan. ¿Mm? Ahí está. El futurismo también figurativo, pero ya tiene esta cosa como de movimiento, ven que es como para nosotros ver una imagen así ahora es como casi chistoso porque también lo ocupan las caricaturas de animación, no sé, pues de Walt Disney o antigua. Tenemos también un tipo de color, coloración. Entonces, claro, pues el tema de los futuristas, ¿no es cierto?, era darle movimiento a esa imagen, porque si ya la fotografía captaba la imagen real de los objetos, ahora lo que ellos querían hacer, bueno, a lo mejor podemos intentar hacer algo distinto a la fotografía si le damos este movimiento. También recordar que cada movimiento artístico, si a alguno les llama la atención de sobremanera, cada movimiento artístico tiene sus propios manifiestos acerca de lo que es un artista que se llame cubista o que se llame futurista, etcétera, etcétera. Esta es la abstracción lírica que nosotros vamos a ver. Fíjense que está de 1910 y acá nosotros vemos que está en el 44 termina el futurismo. O sea, nosotros estamos a mitad del futurismo sacando, este es Kandinsky, está sacando la abstracción. Igual vimos que hay una mujer que parece que pintó antes, pero ella no vale porque ella no dejó todas sus obras guardadas hasta que se murió, la descubrieron. Entonces no va a poder derrocar a Kandinsky dentro de su popularidad que tiene, porque incluso la otra vez fui ahí al líder y me compré una bolsa para reciclar con los paisajes de Kandinsky, de Van Gogh, ¿no es cierto? Entonces va a ser difícil quitarle como ese trono a este Kandinsky. Composición 4. Este es el tema que nosotros vamos a trabajar más o menos ahora, que tenemos que trabajar el punto, la línea, la textura, ¿no es cierto?, los planos. Entonces podemos hacer dentro de los conceptos que ustedes investigaron, hacer los planos que sean, si son formales, ¿no es cierto?, o sea, si son figuras geométricas, si son planos irregulares, si son, acá Kandinsky se estaba alejando de la figuración poco a poco porque igual es un proceso creativo. Es un proceso creativo de que yo empiezo a pintar paisajes y dentro de ese paisaje empiezo a sacar, ¿no es cierto?, los puntos de fuga, empiezo a sacar las líneas del horizonte y ya me empiezo a revelar. Y bueno, también acá, mira, ahí se ve como un arco iris, y tiene como, acá yo todavía veo un poco de figuración, si uno se pone así como a hilar más fino, uno todavía ve como una intención de paisaje. Yo veo que son intenciones de paisaje más que abstracción. Acá estamos en 1911, óleo sobre tela, igual el tamaño bastante prudente, no es ni tan grande ni tan pequeño, ¿no es cierto? Es como manejable. Ups, apreté algo, no hay que ver. Ahí está. Entonces, acá pues, el primer movimiento que da el salto a la total abstracción, el abstracto lírico. Entonces acá ellos se sienten libres de ¿cómo se llama?, de la rigidez del estatuto, sobre todo de la estética, se sienten libres de la representación de la realidad. Tampoco tiene que ver, en lo abstracto tampoco tiene que ver con el surrealismo, porque igual el surrealismo podría decirse que son cosas que realmente se inventan, pero siguen topándose con el tema de la figuración. Y acá también se empiezan a abrir distintos tipos de abstracción. Acá tenemos el constructivismo,
1914, vean que van todos como van con una diferencia como de años nomás y depende de la obra también, ¿ah? Depende de las obras que uno vaya mostrando. Acá ya esto tiene, el constructivismo tiene que ver directamente con el cartelismo ruso, con todas las vanguardias que tienen que ver con el diseño, con la tipografía, con la posguerra, con la propaganda, ¿no es cierto? Y aquí ya se va derecho, con el constructivismo se va derecho a diseño. ¿Ah? Aquí el arte ya como que va entrando, yo creo que un poco en crisis. ¿M? A mí, así al menos yo veo como la historia del arte. Yo encuentro que acá nosotros ya entramos en crisis, la gente que pinta, ¿m? Que tiene la pintura a la del perrito. Y, y se viene como ya lo geométrico, el dibujo técnico, como que renace algo distinto que también tiene que ver con el tema de la computación y de los sistemas binarios, que son rígidos, ¿no es cierto? Y que hacen estas formas más geométricas. Como que vuelve conceptos del cubismo acerca de la geometrización de la forma, toman pensamiento de la abstracción, que hay que salirse de la realidad, toman la retícula también y la desarman. ¿Ah? Entonces ahí vienen varios artistas que son la mayoría rusos. Bueno, Lisinski yo creo que ya lo han estudiado en otra, y el Mayakovsky yo creo que también los han estudiado, pero en la parte más de diseño. Entonces ellos forman estas corrientes de abstracción geométrica que tienen que ver con eso, con trabajar con los planos, trabajar con elementos mínimos, buscar los colores que sean los primarios, ¿ah? Y también experimentando bastante. ¿M? Hacen bastante experimento y se comprometen con el arte colectivo, ¿ah? Sobre todo el Lisinski. Suprematismo. Este sí que, este es el ya acá, yo creo que ya estamos. ¿Ah? Ese cuadro de Malevich. Malevich es como en las escuelas de arte, sobre todo acá en Chile, hacen estudiar Enea Malevich. Pero la verdad que yo nunca le encontré ni un sentido a su pintura, más que un sentido conceptual y un sentido un poco, ¿cómo lo podríamos decir? Como fantoche, así como que, yo sé mucho de arte, ¿no es cierto? Y como que yo, para mi gusto, un poco muy profundo, pero sí es importante conocerlo en el punto de vista de que hace algo que ningún otro pintor más hacía y puso también en valor muchas cosas que tienen que ver con estética más pura. ¿M? Ahí fíjese, este 1915, o sea, ya tenemos como un año de diferencia. El manifiesto suprematista es algo que hay que leerlo, sobre todo por la carga de diseño que tiene. ¿M? Entonces, esta corriente de abstracción geométrica, la verdad que se expande bastante. ¿M? Y aquí empiezan a ver, el artista se empieza a ver que no es necesario que sepa dibujar de forma realista, o sea, empieza a ver otro tipo de artista. Sin embargo, igual en las escuelas de arte, o sea, si tú no sabes dibujar, obviamente vas a reprobar y no te vas a graduar de cómo se llama, de artista visual, pero sí entrar a este tipo de arte te lleva a otros lugares que no tiene la figuración. ¿Ah? La figuración de repente también te encasilla y te golpea cuando estás haciendo, por ejemplo, retrato realista y no te sale, y no te sale, y no te sale, y no te sale. En cambio acá tú trabajas con las fuentes mínimas que son los colores, las formas, te relacionas de otra forma con el arte. ¿M? Hay elementos principales que son las figuras geométricas, ¿no es cierto? Eh, claro, Malevich defendía la supremacía de la sensibilidad sobre los objetos. ¿M? Relaciones formales de perceptivas entre color, entre la forma y el color. De hecho, yo tenía un ramo que se llamaba forma y color.
con Poblete, que era un artista óptico chileno. Gustavo Poblete ya falleció ya. Y acá ya viene, acá empieza el problema, ya bueno, y aquí ya queda la embarra. Malevich, dicen todos que es como este urinario del dadaísmo. El dadaísmo estaba en contra de todo. Decían que la pintura no existía, decían que todas las leyes de composición eran así como, eran absurdamente, ¿cómo se puede decir?, contrario a todo, hasta que se vieron en contra de ellos mismos y desaparecieron. Fíjense que nació en Suiza y, y baja, yo creo que hasta Alemania. La verdad que el dadaísmo acá se ocupa mucho en las universidades de arte, sobre todo en la que yo fui al ARSI, y ahí, claro, todos se creían así como instaladores, artistas visuales, como que ya pintar era como cosa del pasado, que estás pintando. Bueno, igual uno tenía que pasar las materias y pasar los ramos, ¿no? Pero después de que ellos pintaban en clase, qué sé yo, estaban como todo un movimiento como de rebelarse frente al arte tradicional. ¿Ve? Ahí a mí me gustó mucho esta frase, dice, el dadaísmo fue caldo de cultivo del surrealismo, al que luego se sumarán algunos de sus participantes. Su máximo representante literario fue Tristán. No sé si, no sé si les suena, pero yo alcancé a ver algunas cosas en la universidad. Y en las artes plásticas está Marcel Duchamp, que es este caballero que hizo el Ready-Made, que lo firmó incluso con otro nombre, fíjense que tiene 1917. El dadaísmo también tiene cartelismo, por si acaso. El neoplasticismo también hoy se me desconfiguró todo el web. El neoplasticismo también tiene que ver mucho con diseño. ¿Por qué? Porque viene con la Bauhaus. El neoplasticismo, el suprematismo, y hay otro más. ¿Qué otro más? Bueno, el abstracto lírico, que es de Kandinsky, van directamente de la mano hacia la Bauhaus. Este es Mondrian, ¿ya? Entonces ahí es una de las corrientes de la abstracción geométrica, porque también la abstracción geométrica tiene distintos estilos, igual que el arte pop. Bueno, todos los que se llaman movimientos tienen distintos artistas que trabajan por sí sola en diferentes partes. Entonces, también todos quieren ser autónomos y quieren ser diferentes al otro. Entonces acá es un arte más simple de la línea recta, de los planos de colores, rebajamos los colores a los mínimos, ¿no es cierto? Que es blanco, negro, azul, rojo, amarillo. Y también acá la revista de Gestil, yo tenía unos archivos de esta revista también, pero no sé dónde estarán con mi computador medio malo. Tendría que buscar de nuevo todo eso. Y Pierre Mondrian. El Theo van der Dosborg, este es alemán, y también tiene, ¿no es cierto?, participación en lo que es la parte de la Bauhaus. El creacionismo fue el que yo dejé acá, que es una corriente literaria que es de la vanguardia, que tiene directamente con Vicente Huidobro. Nosotros hicimos para el Día del Libro unas actividades y tomamos a Vicente Huidobro y a varios artistas como los poetas muertos, una cosa así, y hicimos este tipo de gráfica, que es cuando, esto se llama expresionismo gráfico, ¿no? Cuando uno le quita, ¿no es cierto?, la literalidad a la palabra en escrito, o sea, siempre está de izquierda a derecha y del lado izquierdo a derecho, así como plano. Y yo, por ejemplo, escribo en círculo o escribo con distintas tipografías, escribo la mayúscula con una letra y las minúsculas con otra, y voy mezclando. Eso tiene expresionismo gráfico.
también tiene su apogeo en esta época, entonces por eso también Vicente es importante, porque él es como el único acá en Chile que es como el más conocido, ¿no? El ultraísmo también es vanguardia literaria, inspirada en lo anterior, en el otro trabajo, pero acá este está en España. ¿Mm? Y también alcanza a llegar acá, pues, o sea, con estas personas son las que Vicente Huidobro y todos los otros escritores que estaban como en la parte del exilio, ¿no es cierto? Llegaron a toda esta movida ya española, los que se fueron para allá, y si se fijan acá también tenemos expresionismo donde escribe, o sea, se salta la retícula, ¿no es cierto? Pone letras en mayúsculas donde deberían haber minúsculas, escribe hacia abajo, inclinado, desarma las palabras. ¿No? Entonces esto también como que le da un caché plástico a estos poetas, ¿no es cierto? Que ya no solamente venden su poema, sino que también venden la visualidad de su poema, cómo viene hecho, cómo vienen escritos, vienen en los libros de los sketches, por ejemplo, cuando uno hace boceto, esos libros también los artistas, estos famosos, quedan para museos, o sea, todo su material de trabajo queda para museos. Surrealismo, 1924. Acá puse Magritte para no poner siempre a Salvador Dalí. Magritte tiene esta pintura y que acá nosotros ya vemos el complejo mundo de la visualidad. ¿Mm? Ahí abajo dice, esto no es una pipa. Entonces tú dices, pero ¿cómo no es una pipa si yo estoy viendo una pipa? Entonces acá empezamos con el léxico que tiene que ver con, por ejemplo, cuál es la diferencia entre forma y figura, ¿no es cierto?, en los conceptos. Lo que nosotros estamos viendo es la representación de una figura. Estamos viendo la representación de una pipa, no estamos viendo una pipa. La pipa es el objeto. Esto es una forma que está trabajada, ¿no es cierto?, con textura, con líneas, con formas, con colores, que nos hacen pensar que es una pipa. Entonces, hay otros ejercicios también que son del arte más conceptual, que bueno, después lo vamos a ver eso, porque ya me fui para otro lado. Este es el surrealismo, Magritte, ¿no es cierto? Un movimiento que también va en la entreguerra, con vocación literaria artística, ¿m? Y igual que las otras vanguardias, tiene que tener una publicación del manifiesto surrealista, este sí, escrito por Breton. Este sí hay que leerlo. André, este caballero es lo máximo. Este es muy bueno. Bueno, él viene, como dice ahí, viene del dadaísmo, entonces también tiene, o sea, él es una persona inteligente. ¿Ya? Entonces acá también mezcla la parte del psicoanálisis con el inconsciente, con el mundo onírico, ¿no es cierto? Bueno, y acá también se vuelve es el retorno a la esclavitud del contenido de la forma, o sea, de los objetos, porque el surrealismo es figuración. ¿Mm? Aquí están, ahí Salvador Dalí, él es un surrealismo como de estilo orgánico, porque en sus pinturas pinta mucho, hay muchas cosas orgánicas, o sea, hay selvas, hay animales, y también pinta un poco así más oscuro. Es todo lo contrario de Dalí. Dalí es como súper limpio para trabajar, es muy perfecto. Ernst es como un poquito más sucio. René Magritte es el de también su pintura más famosa, es una persona con una cabeza de manzana y con un gorrito. Esa es como su máxima pintura que es todo conocido. Y yo admiro que también tiene en su principio escenas surrealistas, pero él después se va totalmente a la abstracción orgánica. Él también pega así un vuelco bastante fuerte en su trabajo. ¿Mm? La segunda ola, a fines de la Segunda Guerra,
¿Mm? Entonces acá venimos desde el expresionismo abstracto en adelante, que tiene que ver con Pollock, expresionismo abstracto. Y aquí también es donde entramos nosotros en el trabajo que tenemos acerca de diferenciar, ¿no es cierto?, los distintos estilos de abstracción. Bueno, ustedes ya conocen cómo trabaja Pollock. Pollock trabaja mucho a través de la mancha, a través del error. Es una mancha que es totalmente azarosa, pero manejada también al mismo tiempo. Y hay otros más, aparte de Pollock, Convergencia, mira, 1952, ya hemos avanzado 10 años. Entonces, esta escuela, ¿no es cierto? El propósito es la representación de las emociones, la incertidumbre, la problemática de la moral mediante los valores plásticos absolutos, o sea, la Mona Lisa. Y se caracteriza por este proceso creativo que también es como, aquí se dan cuenta que la acción que hace el artista, ¿no es cierto? Ir a mirarlo al estudio, a ver pintar a Jackson Pollock, ya era como una obra de arte, ya era como algo, una gestualidad, ¿no es cierto? Un movimiento como pintado en el suelo, ya atraía mucho la mirada y salen estos también intelectuales que aprovechan ese tipo de cosas y empiezan a ver los movimientos entre medio que se van suscitando como el action painting. Entonces, acaban nombrando, porque igual son gente bastante lúcida que empiezan a cuestionar siempre lo que están viendo. Entonces, la valoración de la improvisación y el automatismo, porque la técnica, ¿no es cierto?, de este movimiento es el action painting, que se le es atribuida con la técnica del dripping, se le es atribuida toda a Pollock. Clemente Greenberg, pero la verdad que Pollock lo opaca. Hay artistas que son buenos también, que hay otros que los opacan mucho. Pero esto aquí también empieza en el action painting y hay otro, el dripping, que es como esa técnica. Esto se llama abstracto gestual, ¿ya? Abstracto gestual, todo lo que tenga que ver como con, a ver, voy a ver acá. ¿De cuál, Julio? ¿De cuál te gustó? ¿De estos de Pollock o otro que vimos antes? Andrés. ¿De Bretón? Sí. Ah, que son re locos, ¿no? Sí, son bastante loquillos. Entonces, aquí ya entramos a los 50, ¿no es cierto? Acá también en el contexto cultural, social, tiene que ver también con hay un destape muy fuerte también femenino acerca la música, ¿no es cierto? Es muy psicodélica. Acá empiezan a salir esas corrientes que tienen que ver con diseño, que es la psicodelia, no sé si la estarán pasando todavía ahora. Hay artistas bastante extremos que hacen el action painting, lo hacen cortándose el cuerpo y usando la sangre como tinta, ¿no es cierto? Eso es mucho ácido, eso es mucha inspiración del LSD de esa época, donde las personas realmente alucinan y si saben cómo llevar eso, hacen cosas bastante, o se generaron muchas cosas en el mundo del arte que eran bastante extremas también. No solamente todo es como pinturita y escultura, sino que en el action painting hay varias cosas que son como guau, ¿ya? Como increíbles. Después de esto viene bueno, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, yo puse al Roy Lichtenstein porque me gusta más que Warhol, no es que odie a Warhol, pero me gusta más Roy porque tiene que ver más con el anime y con la parte análoga del diseño, porque Warhol trabajaba con la técnica de la serigrafía, entonces es diferente
la manera de ser artista, porque yo creo que a lo mejor Andy Warhol a lo mejor ni siquiera sabía dibujar, sino que trabajaba las fotos, trabajaba este medio mecánico que tenía él a su mano, y con eso empezó a desarrollar arte. En cambio, Lichtenstein es más análogo, él dibuja así, ¿ah? Dibuja y sus pinturas son de gran tamaño, etcétera, etcétera. Por si no se dan cuenta ahí en las medidas. Pinta en óleo también. Y él en un documental que yo vi en Barcelona, él tiene unos atriles que giran en 360 grados porque sus pinturas eran tan grandes que él mandó a hacer unos atriles donde él, por ejemplo, para pintar la parte de arriba de la pintura, giraba el atril y pintaba, ¿no es cierto?, con el cuadro boca abajo. Y así los iba girando y los iba terminando. Y también trabajaba muchos cuadros al mismo tiempo, no trabajaba uno solo. Entonces, se dice que el arte pop es como una reacción cultural frente al tema de lo abstracto, porque también, así como hay personas que no entienden mucho el abstracto porque no les llama la atención, precisamente porque no hay nada que ver. Algunos dicen, ahí no hay nada que ver, porque no hay figuración. Viene en respuesta este arte como más popular, ¿no es cierto?, que tiene que ver, que se toma de las caricaturas, se toma del cine, de las personas famosas, de las fotos de la Marilyn, que eso tiene que ver más con Warhol. Y también en el tema del contexto cultural se toma sobre todo del consumo, porque en esa época en Estados Unidos había lavadoras, las fábricas de autos, los rascacielos, y todo el tema como industrial estaba tenía mucho, estaba como en apogeo, se puede decir, estaba en apogeo. Entonces, había mucha publicidad. Entonces, dentro de eso, claro, uno tiene un objeto que quiere vender, pero para eso necesita alguien que sepa vender, alguien que sepa darle imagen a ese producto. ¿Ah? Y empiezan el tema un poco más fuerte de la televisión, ¿no es cierto? Y el diseño ya como más funcional, que tiene que ver también con la Bauhaus. Después acá viene el arte óptico, que también es considerado como un arte abstracto, pero geométrico. Acá entramos a la abstracción geométrica, yo creo que ya con volumen, con un efecto óptico. Por eso se llama arte óptico. O cinetismo. El cinetismo es cuando uno le da movimiento, ¿no es cierto? Cuando uno piensa, bueno, yo veo, por ejemplo, hay gente que va a ver esto como un hueco y esto como algo, esta parte de acá como si fuera algo sólido. Pero si yo muevo los ojos y empiezo a enfocar de otra forma, veo distinto, ¿no es cierto? Este arte también, a mí me gusta harto y es bastante difícil hacerlo. Es como casi fórmulas matemáticas y cosas así. Entonces, el arte óptico, ¿no es cierto?, acude a elementos del abstraccionismo geométrico en función de la percepción óptica. Oh, empezamos con la conexión inestable. Ay, el otro día se me cortó la clase también. ¿Ya? Entonces, explora las condiciones, ¿no es cierto?, del ojo humano. Trata de manejar el volumen y de hacerte sentir que ahí hay espacios que no existen. Vasarely es uno de los más famosos. Ya, y estos dos de acá, la verdad que yo no los conozco mucho. Yo conozco más a Vasarely, que es el que sale en todos los libros. El happening también, el happening tiene que ver más con el teatro, pero también se dejan los registros fotográficos, hay registros en diapositivas, ¿no es cierto? Y tienen que ver directamente con un soporte plástico que tiene que ver con el cuerpo. ¿Ah? Entonces es una acción planificada por el artista
Acá este artista no tiene ni que saber pintar, ni que saber dibujar, ni nada. El artista acá tiene que saber cómo funciona, es como más es como entre un psicólogo y un asistente social, es una cosa así, porque este tipo de artista ve lo que está pasando en el contexto cultural social y crea obra a través del cuerpo, o sea, del movimiento, de la música, de las imágenes fuertes, como para nosotros ahora sería, por ejemplo, la tesis, ¿no es cierto? Que estuvieron, y la culpa no era mía, de ese grupo. Eso es bueno, más que un happening, también es una acción de arte, pero es un happening en el fondo también. ¿Mm? El arte conceptual, ¿no es cierto? Privilegia el concepto sobre el objeto real. Por eso hay obras de arte conceptual que uno dice, ya, como hay una imagen que es una de las obras más caras de arte conceptual de todos los tiempos, y es una alfombra de ladrillos. O sea, es un rectángulo bastante alargado donde va un ladrillo al lado del otro dispuesto en el piso. Esa es la obra. Y vale, no sé, millones de dólares. ¿Ya? La verdad que a mí el arte conceptual a veces me gusta y a veces lo odio mucho porque también confunde mucho a la gente. A mí la Yoko Ono me encanta, me gusta, pero también pienso que está ya como autocopiada, como que no hace mucho otro tipo de cosas. La Yoko Ono hace arte conceptual dentro de lo que es el performance, ¿ya? Y también hace action painting, también hace todo lo que tenga que ver como el artista y el movimiento, no el artista y su capacidad de saber dibujar o pintar, sino que es el artista que a través de movimiento, a través de palabras o de música, de crear un ambiente, crea un evento ficticio que a ti te provoca, ¿ya? El hiperrealismo. A mí no me gusta el hiperrealismo, pero la verdad que, bueno, esta persona tiene una habilidad excepcional para dibujar hiperrealismo. Siempre me gustan como un poco el dibujo más expresivo, pero claro, su pretensión es reproducir la realidad. eh, y confundir, ¿no es cierto? Confundir a las personas. Por eso también el fotorrealismo también es otra corriente de la fotografía que seguramente la van a ver. Pero la verdad que este tipo de hiperrealista es como, el mensaje es muy directo y la verdad que no, a mí no me da por leerlo más, como que me aburro un poco. El minimalismo sí me gusta, pero también cae dentro de, bueno, este funciona, sale en contrario, acá como dice, es una reacción contraria al arte pop. ¿Mm? En contra de todo lo que era más como gestual, que tuviera que ver con contextos culturales, sino que tiene un sistema de trabajo muy limpio, muy geométrico, donde la materialidad también habla por sí sola, ¿no es cierto? Pero acá el minimalismo, en este, por ejemplo, que es una instalación, hay instalaciones minimalistas, hay esculturas minimalistas, hay decoración minimalista, hay pintura minimalista, están los poemas minimalistas, que son los poemas japoneses. Entonces, este es un movimiento que abarcó hartas redes, ¿no? Y aquí tengo una imagen, después si la voy a imprimir yo con mi nueva impresora, la voy a imprimir. Es una línea de tiempo bien bonita que encontré ahí, donde están las imágenes, ¿no es cierto? El cubismo, acá está el cubismo, la pintura de perrito. Estos sí son las Mademoiselle de Davignon.
el perrito, acá está Kandinsky, acá está Duchamp. El constructivismo, este es Malevich, ¿no es cierto? El suprematismo con Malevich, el creacionismo, el neoplasticismo, el ultraísmo lo saqué porque ya era demasiado, ¿ya? Y el expresionismo abstracto, que nosotros estamos como por aquí, arte pop, el happening, el arte óptico, arte conceptual, performance, el hiperrealismo y el minimalismo de 1970. Imagínense, nos falta de 1970 hasta ahora. Y yo ya estoy cansada. Para reforzar eso, acá tenemos un poquito más de imágenes, porque era como harta lectura igual. Entonces, este es como un mapa. A mí estos mapas, yo aprendo más con estos mapas. Entonces tenemos el arte abstracto, que son parte del fauvismo, expresionismo, cubismo y futurismo. Es como ahí, son parte de. Mediante la exactación del color y mediante la estructura espacial. Entonces, y de aquí nace esto, ¿no es cierto? Nace como el arte abstracto. Tenemos la abstracción lírica, tenemos la abstracción biomórfica y la abstracción geométrica. De esto de acá, que es el que nosotros más nos interesa, el expresionismo abstracto, que tiene que ver con Kandinsky, y el rayonismo, que es con la Natalia, y el Millail. Yo conozco más a Millail, no, a Natalia no la conozco mucho. Y la abstracción biomórfica, que viene también acá a cumplir, acá es la exaltación del color con la abstracción, ¿no es cierto? Surrealismo abstracto, que es Joan Miró, artista independiente como Paul Klee, que también el Paul Klee uno a veces no lo sabe dónde colocar, pero yo lo colocaría igual como surrealismo abstracto a Paul Klee. ¿Se acuerdan que yo les mostré unos ejercicios de línea de él, de línea y punto? Que era como, él trabaja como una línea gruesa, ¿no es cierto? Y el orfismo, que yo creo que también lo van a ver en diseño. La abstracción geométrica con el neoplasticismo, el constructivismo ruso y el suprematismo. Esto es puro diseño, es como la antesala al diseño de la Bauhaus. Con Mondrian, el Theo van der Gogh, que también es, el neoplasticismo no solamente es pintura, sino que también es arquitectura y diseño. La Siski también tiene que ver con diseño gráfico, Naum Gabo también, y el suprematismo de Malevich, que es el cuadro ese blanco con cuadro rojo adentro, que, no sé, mis profesores amaban a Malevich, y yo lo odiaba. A ver, ¿cómo es? Entonces ahí también más info, más escrita de, no sé, me gusta que vean de varias formas, ¿no es cierto? Una capacidad humana intelectual que consiste en separar un elemento de su contexto para analizarlo y hacerse un concepto de este. De dónde viene la palabra, para qué también es útil, capacidad de abstracción, la capacidad de seleccionar los segmentos de la realidad y analizarlos de manera ordenada y sistemática. Que eso es lo que hace también el diseñador, porque el diseñador toma un objeto y le saca su funcionalidad para centrarse solamente en la forma. Sí, eso es lo que hace. Porque si yo me fijara solamente en la funcionalidad, haría todo lo mismo. Si una silla y un vaso, todos los vasos sirven para lo mismo, pero yo me centro en la forma, no en la funcionalidad para poder crear. El arte abstracto orgánico, ahí hay una, O'Keeffe, es una, creo que hay una película de esta artista también, parece. Conocido también como abstraccionismo orgánico, representa formas orgánicas, pero así como con un zoom. Entonces yo le mostraba la fotografía orgánica. Bueno, acá hay un tipo donde uno toma una flor y la agranda, ¿no es cierto?, a un tamaño que pierde un poco la calidad de objeto y se vuelve forma, se puede decir.
El abstracto lírico, que ya lo estamos viendo, ¿no es cierto? Aquí Kandinsky, influenciado por el fauvismo y el expresionismo. Principal característica, el tratamiento del color, el sentimentalismo, la intuición y una mayor libertad artística. Dígame. Hola, profesora. Hola. Verá, una de las principales que tuvimos cuando tuvimos este trabajo, ya, porque... de un momento. Tengo que cambiarme de lugar. Bueno. Ya, como decía, profesora, hace poco estuvimos desarrollando sobre el trabajo en diseño, principalmente sobre, sobre varios tipos de arte, y entre ellos está el arte abstracto. También el trabajo que nos mandó cuando teníamos que dibujar los 36 dibujos. Así que una de las principales características que yo me di cuenta al menos es que principalmente el autor es el que más entiende el significado del arte que quiere expresar. Porque obviamente otras personas que no sean él les va a costar entender. ¿Es así? Lo que pasa es que el arte abstracto, mira, más que entenderlo, uno lo tiene que disfrutar. Uno tiene que, para que a ti, o sea, a una persona, por ejemplo, a mí me gusta el arte abstracto, entonces si tú me preguntas, ¿pero qué disfruta o por qué le gusta? A mí me gusta porque yo veo la intensidad de los colores, me llama mucho cómo trabaja la mezcla de los colores, me llama mucho la atención las composiciones, cómo se ve todo equilibrado, cómo logra juntar todos estos elementos y colocarlos en el espacio que es, pero así como justo. ¿Por qué? Porque yo también trabajo en eso y me gusta también hacer composiciones que sean abstractas, pero de repente también yo digo, bueno, cómo lograr, ¿no es cierto?, un equilibrio, cómo lograr el ritmo de los colores, cómo lograr la ambientación. Por eso también hoy en día el tema del arte abstracto, verlo de forma digital es complicado. Yo por suerte pude viajar y ver este tipo de arte en vivo y en directo, y la verdad que yo casi me desmayé, me hice pipí yo cuando vi el Guernica, vi a los cubistas, vi a todos los tipos estos que yo pensaba que jamás en la vida iba a ver un cuadro, por ejemplo, de Modigliani, lo estaba mirando. Un cuadro, no sé, pues de Break con Picasso al lado y es totalmente, la experiencia es totalmente distinta. Entonces, si uno no ha logrado vivenciar de forma presencial el arte abstracto, sobre todo con estos maestros, es difícil, yo sé que es difícil eh, como ver ese ambiente, esa calidez, porque también es como lo dice acá, pues el tratamiento del color y el sentimentalismo. En una imagen digital, a menos para mí que soy como de la onda más análoga, me es difícil. Entonces yo de repente pienso que también la gente que dice, bueno, pero ¿eso qué es? Y para ellos el arte en su cabeza es de la Mona Lisa. Mona Lisa, Miguel Ángel, un arte que es como más antiguo y que tiene una comunicación diferente con el espectador porque tiene que ver más que nada con tu forma de ver el arte. ¿Mm? Entonces, dentro de eso, a mí Pollock me encantan sus pinturas y la verdad que nunca he visto un Pollock, pero yo creo que si yo veo uno, me desmayo. De hecho, yo cuando, ahí les voy a contar nomás, yo cuando fui el Guernica de Pablo Picasso, que es ese mural grande, que es en grises, ¿no es cierto? Ese es un mural grande que está en el Museo de la Reina Sofía. Yo iba caminando por el Museo de la Reina Sofía y de repente giro el cuerpo para entrar a otra habitación y me encuentro con el manso mural frente a mí y yo dije, no. Y yo tengo un tazón o tenía, porque ya no lo tenía un tazón con el Guernica, así que, como un Mac, no sé, un tazón de té, con esa pintura impresa. Entonces uno dice, ¿cómo es de la fantasía de tener el Mac a ver la realidad? Y yo creo que estuve llorando como 20 minutos. Y la gente que me estaba acompañando me decía, ¿qué te pasa? Y yo, nada, así, no te preocupes, déjame disfrutar este momento.
Y era como algo, la verdad esa pintura es bastante impresionante. Uno la mira y dice, bueno, uno la puede ver en imagen digital y ve solamente las formas, sí, ve como las caras así sufriendo, cadavéricas, pero realmente verla en persona es otra cosa, es totalmente distinto. Así que si pueden viajar, viajen chiquillos, no se queden acá, viajen, viajen nomás. Vamos a ver otro, a ver dónde está hoy. Entonces son experiencias distintas. De este tipo de arte no alcancé. A ver, yo vi Miró, yo fui a la Fundación Miró y vi las pinturas de Miró de gran tamaño y también uno piensa que son como, ay, pero si es fondo azul con unas rayas negras, pero uno se sienta a mirar y la pintura como que se te viene encima. Tienen como una magia estas pinturas, la verdad, tienen magia. ¿Mm? La abstracción geométrica con Mondrian. El expresionismo abstracto también lo vamos a incluir con Pollock, ¿no es cierto? Eh, Fíjense que acá, a pesar de ser no figurativo, siempre hablan, en todos los manifiestos, hablan de la expresión de las emociones y los sentimientos. Por eso, uno de los objetivos más importantes, objetivos de aprendizaje, de currículum, ya sea de la universidad y del colegio, es que el estudiante o la persona que está ahí, ¿no es cierto?, trabaje a través de las emociones y los sentimientos sus proyectos. Eso es como el aprendizaje máximo, aprender a manejar las emociones y los sentimientos a través de la plástica. Ese es un desarrollo súper importante y en diseño no creo que sea distinto, porque, bueno, igual en la línea de tiempo de la historia ahí también se va viendo cómo es. Acá hay algo más acotado, ¿no es cierto?, que es el rayonismo, que ya lo coloqué acá, después ahí les voy a mostrar unas imágenes de pintura del rayonismo. Igual es bastante antiguo, es casi contemporánea con lo que estábamos viendo antes de 1907, este es 1909, ¿ya? La abstracción lírica, el constructivismo, el suprematismo, neoplasticismo, expresionismo abstracto, informalismo. Esto se lo tienen que, al menos por este año, tienen que manejarlo. Tienen que saber que el suprematismo no es igual que el neoplasticismo y que tampoco es igual que el informalismo. Sobre todo estos tres, que es suprematismo, neoplasticismo e informalismo, se trabajan harto en la parte de diseño, ¿ah? Porque son como los precursores de la parte de la Bauhaus. Y bueno, y está el materismo, no está acá, materialismo, materismo, el arte matérico, no lo coloqué. Y si se fijan, tienen como unos pocos años de diferencia, pero esos son como fechas estimadas porque yo creo que todo iba sucediendo al mismo tiempo en distintos lados del mundo, no sé, por los rusos que se fueron a Estados Unidos, los otros que se quedaron en Alemania, y se van comunicando y va pasando todo al mismo tiempo y va todo sucediendo porque Pollock, hay fotografías de Pollock con Warhol. ¿Ah? Entonces, también, por ejemplo, Frida Kahlo conocía a Pablo Picasso. Entonces todo va trabajando como en círculo. No es una línea de tiempo súper específica porque son transformaciones que se van dando dentro del desarrollo de un trabajo. Es el rayonismo. Movimiento artístico en los rusos. Bueno, es que en esta época los rusos la llevaban, la verdad. Ahora en arte los japoneses y en ilustración los rusos también la llevan. A mí, bueno, a mí me gusta mucho la ilustración de ellos y las animaciones también. ¿Mm? Lo que pasa es que estos artistas también no, este tipo, esta obra es como la más conocida del rayonismo, estas de acá no tanto. ¿Mm?
Y también tiene que ver una cosa, al menos a mí me provoca cuando estudiaba, yo decía, oye, esos apellidos, Dios mío, ¿por qué no se llaman Pérez? O no se llaman, no sé, Bravo, algo más normal, sino que también tiene esa otra cosa de, a mí me cuesta mucho aprenderme los apellidos. Este es suprematismo, este es Malevich. Esta pintura de acá, yo cuando conocí a Malevich, esta es mi favorita, de todas, de todas, de todas, de todas, de todas. Me gusta mucho la mezcla de este amarillo, negro y rojo. Desafortunadamente, cuando fui a Francia no vi ninguna pintura de Malevich, no vi. Y si estaba, creo que ya me estaba cansada de tanto caminar que no la vi. Pero sí alcancé a ver de los otros. En Berlín también, bueno, Berlín es una ciudad que ahí van a encontrar mucho arte de este tipo. El informalismo, acá yo les escribí porque el informalismo, sobre todo de Tapié, Dufet, el informalismo es un tipo de arte que llegó acá a Chile y dejó la tendalá con el arte conceptual. ¿Ah? Entonces aquí también empezaron los nuevos movimientos de intelectuales y la gente se empezó a alejar un poco del arte. Si se fijan, igual hay gente que va al Bellas Artes, pero yo creo que si esta corriente no hubiera llegado acá a Chile, yo creo que el apogeo cultural hubiera sido un poco más cercano. ¿Ah? No digo que este arte sea malo, pero es malo porque es poco comunicativo para la gente común y corriente que no estudia diseño, que no estudia dibujo, ¿no es cierto? O que no está interesado en este tema y que está pegado como en el arte premoderno. ¿Mm? Ese es ahí hay unas obras. Entonces también el arte informalista también quiere liberarse, ¿no es cierto?, de las técnicas, quiere liberarse de todo como el yugo que te somete del realismo en el fondo, de lo académico, de las escuelas, como que aquí ya los mismos artistas dicen que ya estudiar arte es como cosa para qué. Como que ser artista no tiene que ver con estudiar arte, pero, pero sí es que depende de qué artista quieres ser hoy en día también. ¿Ah? ¿Qué tipo de artista quieres ser? Si quieres ser un artista figurativo, tienes que pasar por la escuela, sí o sí. Voy a prender la luz. Este material yo creo que se lo voy a mandar por correo, voy a ver si lo puedo subir ¿cómo se llama? Al Autamed, aunque yo creo que está un poco pesado. ¿Mm? Ah, sí, sí, Profesora, sí, yo creo que lo voy a mandar por correo, yo creo. ¿Mm? Así ustedes después también lo pueden editar y pueden sacar las cosas que no les interesan. La verdad que yo no me siento creadora como de nada, así que yo les paso el material porque este es material que yo edito, si está todo escrito, hay mucha información en internet, entonces yo también saco cosas de otros trabajos y las voy mezclando según lo que yo necesite ver con ustedes. ¿Mm? Dígame. profesora, por casualidad, vio los trabajos que le mandamos. He alcanzado a ver algunos correos que me llegaron, que de hecho, con los trabajos que de hecho yo decía, pero ¿subiste los trabajos también? No, no he visto nada todavía. Quiero asegurarme mi ayudante, porque con él trabajamos mi timota, en el sentido de que vamos bajando. Imagínate descargar los archivos. Tengo que descargar 60, 70 archivos. Pero
A ver, lo formativo, ustedes tienen una semana de receso, ¿no? Esta semana, por ejemplo, es para poder empezar a hacer, deberían ya empezar a hacer el tema del diseño abstracto. Esa ficha yo no la he subido todavía. ¿Por qué? Porque tengo que analizar el contexto. Vamos a entrar en cuarentena, materiales, ¿no es cierto? Y todo ese tema así como más como logístico acerca de los materiales, y que sea una actividad que pueda cubrir la mayor cantidad de situaciones dentro de lo que es ¿cómo se llama? El primer año, ¿no es cierto? Que son todos los compañeros, son 70 compañeros, ¿cuántos son? 60 compañeros que hay. Entonces tengo que ver eso más que nada para poder subir la actividad. Lo que sí, sí o sí, tenemos que trabajar abstracto, puede ser lírico, puede ser abstracto geométrico, ¿no es cierto? Pero van a tener, es que eso, quiero pensarlo bien, cómo podemos cambiar, porque a mí también no me gusta hacer siempre las mismas actividades, sino que me gusta como que cambiarle algo, o simplificarlo, complejizarlo un poco más, o hacer valer otras cosas, como que cambiarle un poco el enfoque también, ¿m? Para que no sea lo mismo del año pasado. ¿Ya? Así que me tienen que dar tiempo, porque ustedes tienen esta semana de clases, después tienen una semana de receso, y cuando ustedes vuelven de receso, yo no les puedo mostrar, no les puedo hacer evaluaciones. Entonces ahí van a tener harto tiempo para hacer esto. ¿M? Entonces, ¿nos va a dejar harto material para que estemos repasando durante la semana de receso? Claro, pues, o sea, sí les puedo dejar material. Podrían leer el libro de Cambridge, Historia del De hecho, Arte, eso estamos o... leyendo. Ah, ya. Ah, Lo sí, estamos están leyendo. leyendo en lectura. Ah, ya, qué bueno. Sí, pues, tienen que leerlo. Es sagrado. Y el ¿Sabes? otro que yo le subí, pues. Es chistoso porque últimamente cada clase nos ha servido para la otra. Ah, ¿viste? Sí, pues que esa es la Por ejemplo, idea, pues que estuvimos nos pasando percepción. vayamos... Mm, Exacto, estaba estudiando diseño y después te pasamos el arte abstracto y ahora lo estamos pasando aquí. Pasamos esto en la otra clase y luego lo pasamos en la otra. sí, Ahora de pues. lectura acá. Sí, pues tiene que ser así, pues todas las actividades van sincronizadas según lo que va haciendo. Por eso yo, por ejemplo, saqué la Gestalt, porque yo hacía una actividad muy grande de Gestalt, y Gestalt también lo hacían en diseño, en taller de diseño, y también lo hacían, creo que en el taller de lectura también veían algo de la Gestalt. Entonces yo dije, bueno, ¿para qué más de lo mismo? Entonces hacíamos 1 o 2 ejercicios y después ya pasábamos a otro tema. Pero ahora tengo muy acotado las actividades, entonces también he tenido que sacar y cambiar un montón de actividades. De hecho, este año quiero que hagamos grabado, que experimentemos con la técnica de grabado. ¿M? Entonces saqué algunas actividades que hacía el año pasado de textura, que hacíamos un libro de artista de texturas, y trabajamos con ese PowerPoint que yo les mostré, que era por textura, por adhesión, por extracción, qué sé yo, textura táctil, todo eso. Pero eso lo trabajamos en un sistema así como en un librito de acordeón, y con ejemplos de cada uno. Entonces ese lo sacamos, y como es bastante manual y se ocupaba material, lo vamos a cambiar ahora por grabado. Vamos a hacer grabado ecológico. Y la verdad que ojalá que resulte. Estoy juntando material ahí porque tienen que juntar cajitas de Tetra Pak para hacer ese grabado. ¿Mm? ¿Ya? Profesora, Dígame. por casualidad va a entregar el... Espérate. Por casualidad va a entregar el PPT por el correo del colegio, digo, de la universidad, o el correo que es personal. Yo creo que por el de la U mejor, ¿o no? Porque ahí los tengo a todos al tiro y no tengo que estar molestando al Diego. Ya. Sí, voy a verlo al tiro, al tiro. Ya pues chicos, nos vemos entonces el miércoles. Así que empiecen a pensar ahí como si ustedes fueran arte abstracto. ¿Qué arte sería? ¿De qué tipo? ¿Geométrico?
orgánico? ¿De qué tipo de arte abstracto serían para su siguiente trabajo? ¿Ok? Ya, bacán. ¿Cómo? Sí, pues la próxima clase ustedes vayan pensando, vean qué materiales tienen. Por ejemplo, si tienen pinturas, como que si podemos mezclar técnicas. Ahí en la siguiente clase vamos a hablar más de las técnicas y de las técnicas no tradicionales también para trabajar arte. ¿Ya? ¿Qué tan abstracto eres? Ya, listo. Nos vemos entonces el miércoles. Bye, Chao, profe. chicos. Que Oh, estén bien. gracias, profe. Espero que Chao, no haya profe, sido gracias. mucha cátedra, mucho Chao, profe, cuídese. concepto. Chao, profe, gracias. Chao, Chao, profe. chao, nos Que vemos. vaya bien. Chao, chao. Chao, Bárbara. Chao, Cata. Chao, Paloma. La Cata.